Hoy, iglesia, estamos muy emocionados, no solo porque los Cowboys van a jugar y van a ganar contra los 49ers, pero más importante, estamos muy emocionados de estar en la casa de Dios, adorando juntos, alabando juntos, pero también aprendiendo juntos. Y hoy vamos a seguir nuestra serie en el libro de Marcos. Estaremos en el capítulo 1, versículos 40 al 45. Si eres nuevo y estás con nosotros, no te voy a pedir que te levantes o te pongas de pie, no te preocupes, pero solo quiero avisarte que si no traes Biblia contigo, aquí atrás de nosotros sobre esta pantalla van a estar las escrituras que estaremos estudiando hoy como iglesia y van a poder seguir con nosotros por medio de la letra en la pantalla. Los que son de casa, siempre les vamos a pedir que traigan sus Biblias y que podamos aprender a voltear, a llegar, dónde está este libro, dónde está este capítulo. Estamos seguros de lo que está diciendo el pastor es verdad. Todo eso queremos estar viendo como iglesia. Pero el libro de Marcos, hemos dicho que ha sido y es un estudio sobre lo que escribió Marcos en el Evangelio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Marcos fue el primer evangelio que fue escrito, si se acuerdan. Del libro de Marcos es donde Mateo y Juan pudieron tomar información y ellos tomaron la forma, literatura de Marcos y las historias y ellos escribieron sus evangelios también. Así es como nos llegaron los testimonios y los evangelios de Mateo y de Juan. Porque Marcos ya había escrito algo. Se piensa y creemos que la información cual pudo obtener Marcos para escribir su evangelio llegó de parte del apóstol Pedro. Es por eso que él tiene información sobre qué pasó en diferentes momentos en la vida de Jesús, aunque él no era discípulo, no era apóstol y no estaba con Jesús, con los 12 en todo lo que hacía Jesucristo. Entonces el testimonio que Marcos está dando es el testimonio del apóstol Pedro. Y una de las cosas que durante COVID que para nosotros llegó a ser algo muy real fue la cuarentena. Y durante COVID lo que sucedió es que muchos en nuestra sociedad, muchos en nuestro país, muchos en el mundo, padecieron de una soledad, de estar aislados de los demás. Y por causa de eso, cuando cada persona se enfermaba con COVID, nos separábamos y uno estaba en el cuarto y la familia estaba en las otras zonas de la casa. No se acercaban, no se arrimaban, les dábamos de comer como prisioneros por abajo de la puerta, porque estaban presos con sus enfermedades. Y una de las cosas cuales nosotros nos dimos cuenta fue que cuando la humanidad es separado de algo o alguien, o de las personas quienes nosotros queremos mucho y amamos mucho, se nos hace muy difícil la vida. De hecho, la depresión empezó a subir empezó a aumentar dentro de nuestra sociedad. La ansiedad fue algo también muy fuerte que muchos sentimos. También hubo mucha suicidio, también fue algo muy fuerte durante este tiempo. Parejas, matrimonios ya no podían juntos porque nunca habían pasado tanto tiempo juntos, entonces en vez de tener que pasar ese tiempo se divorciaban y ya no querían vivir juntos. Los papás y los hijos, hubo muchos problemas y estos problemas fueron causados por causa de la soledad o la aislamiento. Ese mero, ojalá que lo escucharon en YouTube, pero causó mucho problema. Y en la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver un hombre quien por causa de su enfermedad estaba viviendo fuera de la sociedad. Y por causa de Jesucristo, por fin el hombre pudo entrar a vivir con los demás. Él pudo vivir en comunidad, él pudo llegar a vivir con sus seres queridos, sus amigos o con la comunidad en donde él había sido criado. Pero por causa de este hombre también que pudo entrar, Jesucristo ahora
va a salir y va a intercambiar lugar con él por causa de lo que hace este hombre. Este hombre es un leproso y llegando a Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45 es lo que vamos a estudiar. Vamos a leerlo juntos. Todos pueden llegar al libro de Marcos. El libro de Marcos está en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Van a llegar casi a la mitad, mucho más de la mitad van a llegar al libro de Mateo y después del libro de Mateo van a llegar a Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículos 40 al 45. Y dice esto: un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido con compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándolo severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. El 45. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgarlo el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. Y venían despoblados. Y venían a él de todas partes. Y venían de él de todas partes. Si se acuerdan, en la semana pasada, en la historia vimos que Jesucristo había llegado hacia la casa de la suegra de Pedro, o la casa de Pedro, y pudo sanar a la suegra. Y por causa de sanar a la suegra, toda la ciudad se enteran de lo que Jesús está haciendo. Y toda la ciudad llegó de Capernaum, llegaron a la casa de Pedro, y allí Jesús tuvo la oportunidad y el momento de poder sanar muchos enfermos y expulsar muchos demonios. Y se dice que después de esto Jesucristo se apartó temprano en la mañana, antes de subir el sol, eran como las 4 de la mañana, muy temprano. Jesús salió a un lugar solitario y él fue a orar al Padre. Y cuando llegaron los apóstoles con él, porque lo estaban buscando, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Me imagino que pensaban que estaba jugando un juego con ellos, el hide and seek, a ver dónde está. Y al llegar y al encontrar a Jesucristo en ese momento, en ese lugar, orando hacia el Padre, ellos dice el Pedro, todos te están buscando. ¿Por qué no regresas a casa, a Capernaum? Porque todos están buscando. Todo significaba que el pueblo de Capernaum de nuevo se despertaron y todos llegaron de nuevo a la casa de Pedro. Y todos estaban buscando a Jesús. El problema con esto fue que todos estaban buscando a Jesús el sanador, no Jesús el Mesías. Y Jesús les dice, yo he venido a predicar las buenas nuevas. Entonces vamos a los otros ciudades o pueblos para poder predicar las buenas nuevas, porque por eso vine yo. Y termina esa parte Marcos diciendo que Jesús fue a las ciudades o a los pueblos y llegaba a las sinagogas y también estaba expulsando los demonios. Y ahora Jesucristo llega a otro lugar, está en otro momento, en otra ciudad y en otro pueblo. Y en cuanto Jesús está llegando, él ve un leproso. Marcos dice que llegó un leproso. ¿Pero qué es la lepra? ¿Por qué leproso? La lepra era una enfermedad que en la ley de Moisés causaba el hombre tener que vivir solo. Era una enfermedad que ya cuando una persona se había contagiado con esa enfermedad, no había manera de sanarlo o curarlo. Normalmente cuando una persona llegaba a ser leproso y los sacerdotes tenían la tarea de ir y estudiarlo,
y ver, ok, veo esto en su piel, veo eso, veo eso, veo eso, veo eso. Ok, eso sí es lepra. Ellos daban a conocer a todos que ellos eran unas gentes inmundas, impuras, no limpias. Y en cuanto el sacerdote decía esto, el leproso se tenía que romper toda la ropa, el pelo lo tenía que dejar así como que sin hacerle nada. Si llegaban a estar en un lugar donde había gente a lo lejos de ellos tenían que cubrir su boca para poder hablar. Y en cuanto ellos llegaban, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que todos sepan que esta persona estaba contagiada y ellos tenían la oportunidad de separarse de ellos. La verdad es que el leproso, el tener esta enfermedad, muchos pensaban que era un castigo divino de Dios. Y sí lo vemos en Levítico, lo vemos con Miriam en Levítico 13, 45 y 46. Dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán, esto le está diciendo que tienen que romper, dice, rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. Eso es lo que tenían que hacer. Luego llegamos a Levíticos 13, es cuando Miriam de repente tiene leprosía, dice, seguimos ahí, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera de ¿qué? Del campamento. Entonces, aquí estamos viendo que la sentencia de un leproso era vivir a solas, era vivir fuera de la ciudad. Así como en COVID, cuando alguien salía con COVID, todos lo miraban y vete de aquí, salte de aquí, no podemos porque no queremos contagiarnos con el COVID. Ese tipo de mentalidad es lo que tenían y lo tenían que hacer por causa de la ley de Moisés, y Dios lo hizo para proteger a la gente. Lo hizo para proteger a la gente y también para proteger su testimonio, porque un inmundo y un leproso dentro del campamento de Dios también podía significar algo negativo hacia él delante del mundo. Entonces ellos tenían que salir y salían. Y es más, la verdad es que ya teniendo o siendo un leproso también tenían un certificado de la muerte. Solo hacía falta de firmarlo. Se dice y se piensa que un leproso ya le decían y pensaban de ellos que eran un muerto andando. Tan fuerte era la enfermedad, tan fuerte era la sentencia, y como no había ninguna manera de curar, así pensaban de los leprosos. Pero también pensaban en el Antiguo Testamento que la leprosía, ¿se dice? Leprosidad. También era una disciplina divina de Dios, un castigo divino de Dios. En Números 12:10 dice, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. En este momento Miriam había hablado contra Moisés y ella había pecado contra Dios por causa de ello, y por causa de eso cuando se mueve la nube, ya no está la nube y todos pueden ver, ella tiene la leprosía. Entonces muchas veces se pensaba de leproso, 1, eran un muerto andando; 2, tenían que estar afuera de toda la comunidad; y 3, fue porque Dios los está castigando. Una de las personas que escribe sobre la historia de los judíos se llama Josefo. Josefo escribe que un leproso tenía que mantener cierta distancia de otras gentes. Josefo dice que en este tiempo de Jesucristo, en esos tiempos, se dice que si estabas contra el viento, tú podías estar a 6 pies de una persona y no te podías acercar más. Y si estabas con el viento, tenías que estar por lo menos 120 pies alejado y separado de ellos. Entonces, la verdad es que el ser un leproso tenía un gran castigo, era una vida de mucha soledad, una vida de mucha miseria. No era nada bueno.
Y en esta historia vemos que el leproso se acercó a Jesucristo. Iglesia, para un leproso acercarse a alguien, él estaba arriesgando todo. Porque si la ley decía no te puedes acercar y él se acercó, es decir, que él estaba dispuesto a llegar a Jesús hasta la muerte. Él estaba dispuesto a dar su vida por lo menos de intentar de llegar con Jesucristo. Pero la petición del leproso fue esto, fue: yo sé que tú puedes sanar, lo único es que no sé si puedes, o si quieres, perdón. Sé que puedes, pero no estoy seguro que tú vas a querer sanarme. Que es muy interesante, porque esta persona inmunda, esta persona leprosa, no está demandando su sanidad. Y quiero que escuchen algo, porque nosotros podemos aprender del tipo de actitud que tuvo este hombre. Primeramente dice que él arriesgó todo para llegar con Jesús, primero. Segunda, cuando llegó con Jesús, él llegó de rodillas, postrado. ¿Okay? 2, humildad. Y la tercera cosa es que él no demandó nada. Y en esta generación pensamos que nosotros podemos demandar todo de Dios. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que tú en tu vida llegaste postrado delante de Dios por causa de quién es Él, por causa de su santidad, por causa de su bondad, por causa de su amor, por causa de su gloria? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Él? Segunda, ¿cuántas veces hemos orado y hemos demandado una sanidad o hemos demandado una solución a un problema? En vez de decir: Dios, sabiendo que tú eres todopoderoso, sabemos que tú lo puedes hacer, pero no estamos seguros si está en tu voluntad. Pedimos que se haga tu voluntad en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que oramos con ese tipo de actitud hacia Dios? Podemos aprender algo de este hombre, porque este hombre no llegó demandando, sino él llegó con una petición, rogando, sabiendo: y tú lo puedes hacer, solo no estoy seguro si tú quieras hacerlo. Iglesia, otra cosa: si no puedes demandar de Dios, tampoco puedes hablar de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Uno no puede demandar que Dios sane a alguien. Tampoco puede declarar que Dios va a sanar a alguien. Nosotros no tenemos bíblicamente la libertad de declarar sanidad sobre nadie. ¿Me escuchan? No importa cuántas veces utilices el nombre de Jesucristo después o antes. Nosotros no declaramos y no demandamos. Nosotros, conociendo el Dios verdadero y la verdad de la palabra, llegamos postrados delante de Él y con un corazón sencillo y humilde pedimos nuestra petición, sabiendo que Él puede, pero a la misma vez, como Jesucristo lo hizo en Getsemaní: no mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha, Dios. Y te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás en control, sea lo que nosotros queremos o no. Es algo que aprender y ver de parte de este leproso. La petición de él fue: tú puedes, solo no estoy seguro si quieras. Ahora, Jesucristo, en su respuesta hacia el hombre leproso cuando él llegó, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Fue la respuesta de Jesús uno de legalismo o religiosa, que hazte de mí, apártate de mí? ¿O fue algo que en cuanto llegó el hombre, Jesús no se espantó, no se movió? Sino de hecho dice que el hombre llegó tan cerca con Jesucristo que él extendió su mano y lo tocó. ¿Eso qué? ¿Unos 3 pies? Mucho menos que los 6 en cual él tenía que estar de Jesús.
Jesucristo no se molestó por la petición, aunque la palabra nos dice que, o la Biblia, como está escrito ahorita, nosotros vemos que Él fue movido con compasión, pero cuando uno estudia el griego se da cuenta que la palabra que se utiliza es más, comunica más la idea de que Jesucristo se enojó, llegó a estar enojado, furioso, orgizo, se dice la palabra griega, orgizo, y significa enojado, furioso. Pero Jesús no se enoja con el hombre, sino así similar a como Jesucristo enseña una emoción cuando su mejor amigo Lázaro, uno de sus mejores amigos Lázaro, había muerto, y Jesucristo por fin, después de 3 días estar afuera, Él llega. Él sabía que iba a suceder, Él sabía que iba a morir Lázaro, Él sabía que lo iba a resucitar, Él sabía que eso iba a ver que hasta Jesucristo tenía el poder hasta resucitar el muerto. Todo eso ya estaba escrito, ya estaba planificado, ya era parte de la voluntad de Dios, ya era parte del plan, y Jesucristo lo conocía. Por eso cuando llegan con Jesús le dicen: Lázaro está enfermo, se va a morir o ya se murió, dice Jesucristo: no se preocupen, vamos a este otro lugar. Y fue a otro lugar por 3 días, y luego, después de que Lázaro estuvo muerto por 3 días, Jesús regresa y luego lo resucita. Pero antes de resucitarlo, Jesús llega y estaba la familia de Lázaro y los amigos de Lázaro fuera de la tumba de Lázaro. Y Jesucristo, viendo la miseria del hombre, viendo la miseria y el dolor de la humanidad, de lo que nosotros tenemos que vivir por causa del pecado, de lo que nosotros tenemos que vivir por causa de la quebrantura en este mundo y la muerte, por causa de la separación que nosotros tenemos que sentir de uno del otro, y la separación que Él iba a sentir de su Padre sobre la cruz. Jesucristo dice que lloró. Y en este momento Jesús, llegando con este leproso, yo diría que Jesús ve la miseria del hombre, y al ver esa miseria, a ver lo que el pecado había hecho en la humanidad, en su creación. Recuerden que Jesús fue el creador de todo. Viendo la miseria, viendo la quebrantura, experimentándolo de esta manera, Él se enojó con lo que está sucediendo en el mundo por causa del pecado. Y furioso se puso, pero le dice: sí quiero ser sano. Es tanto su emoción en ese momento de que cuando Jesús lo manda, le dice: ahora, después de que eres sano, tienes que irte inmediatamente. Y la expresión en cómo está escrita es que Jesús se le abrió la nariz, como que: ahora ve y preséntate con los sacerdotes como testimonio mío, pero no le digas nada a nadie. 2 instrucciones que le dio, 2 instrucciones. Y nosotros vemos que inmediatamente después de que Jesucristo hace a este hombre limpio, lo hace limpio, Jesucristo le da el mandato que vaya con los sacerdotes. Ve con los sacerdotes. Ok, una cosa: el templo de Jerusalén estaba entre 70 o 90 millas de donde estaba Jesucristo en ese momento. Donde el leproso iba a tener que llegar, iba a ser en ese templo con esos sacerdotes para poder presentarle. Dice: presenta la ofrenda que requiere la ley de Moisés, porque Jesucristo no vino a quebrar la ley. Y se ofrece lo que tienes que ofrecer dado a la ley de Moisés, y preséntate con los sacerdotes como un testimonio hacia mí. 90 millas significa que Jesucristo esperaba algo de este leproso, que como leproso, con su enfermedad, con su debilidad, él no lo podía hacer, hasta que Jesucristo en ese momento lo hizo y lo sanó, lo limpió y lo sanó completamente, hasta restaurar sus músculos, restaurar sus huesos, restaurar todo para que él pueda ir y caminar 70 a 90 millas a llegar a Jerusalén. No tenían carros, no tienen coches. No era: hey, súbete al coche y vámonos, en 1 hora vamos a estar ahí. Bueno, depende de cómo uno maneja. Pero Jesús esperaba algo de él. Esperaba algo de él. Y el leproso, la respuesta de él fue:
no ir y dar lo que se ofrecía de parte de la ley de Moisés, y él empezó a divulgar y decirle a todos lo que Jesucristo había hecho. Ahora, una de las ofrendas que se iba a dar era que tenían que tomar 2 pájaros, y los 2 pájaros los llevaban con los sacerdotes, y los sacerdotes lo mataban un pájaro, y el otro pájaro lo cubrían con la sangre del primer pájaro que fue sacrificado, y este pájaro que estaba cubierto con la sangre lo dejaban ir. Ahora era libre para ir y salir y hacer lo que él quería hacer. Es simbólico de lo que también Jesús hizo por nosotros. Nosotros somos cubiertos por la sangre de Jesús y ahora somos sanos del pecado, somos perdonados, ¿correcto? Y la otra razón por la cual tenía que ir con el sacerdote es porque solo el sacerdote le podía dar el certificado al leproso que ahora tú puedes andar en la comunidad. Eres limpio. Él llegaba a ofrecer una ofrenda, la primera ofrenda eran los pájaros, y luego después de 8 días, de 7 días, regresaba de nuevo a ofrecer otra ofrenda con 3 corderos. Y si no tenía el dinero o el poder, entonces se le eliminaba la necesidad o cuánto tenía que dar. Pero ese era el proceso, y al día 8 por fin se le daba el certificado al leproso para poder regresar a estar en comunidad. Este hombre, no sabemos si llegó, no creo, porque lo único que nos dice Marcos y los otros evangelios no nos dicen que llegó al templo, sino lo único que nos dice Marcos es que él desobedeció a Jesucristo. Y por causa de la desobediencia a Jesucristo, Jesucristo ya no pudo estar en pueblos, en ciudades. Ahora Jesucristo tuvo que estar afuera, en lugares desolados, aislado de los demás. Porque un hombre por el cual él tuvo la compasión, por el cual él se enojó viendo la miseria de él y de la humanidad, un hombre por lo cual Jesús estaba dispuesto de salvarlo o sanarlo de su enfermedad, que de segura lo iba a llevar a la muerte. Por causa de este hombre querer decirle a todo el mundo: Jesucristo me sanó. Y uno dice: pero pastor, ¿qué hay malo en eso? Pues lo malo es que Marcos ya nos dijo: Jesús no vino a ser un sanador de hombres físicamente. Él había llegado a predicar el evangelio. Por eso es que Jesucristo le dijo: no le digas nada a nadie, porque si le dices a alguien, ya ves lo que pasó en Capernaum. Ni podíamos salir de la casa de Pedro. Ahora la fama de Jesús creció tanto que Jesús tuvo que estar en su ministerio afuera de las ciudades y los pueblos. Por eso de este momento en adelante, hasta que llegaba a Jerusalén o llegaban a descansar a Capernaum, es donde ellos era su casa, todo el ministerio de Jesucristo fue fuera, en el desierto, dándole de comer a miles de personas. Estaba sobre barcos en la playa para mantener una distancia entre él y las gentes. Y este hombre causó un obstáculo para el plan que tenía Jesucristo, quien tenía el plan de ir por todos los pueblos y todas las ciudades de la región predicando el evangelio. Josefo dice que durante este tiempo habían más de 240 pueblos o ciudades alrededor de Galilea. Y Jesús tenía la intención, dado las escrituras que habíamos visto la semana pasada, de ir a cada uno predicando el evangelio. Pero después de lo que hizo este hombre de desobedecer a Jesús, ya no pudo. Iglesia, con eso les quiero preguntar a ustedes: ¿qué hemos hecho nosotros con el evangelio? ¿Qué has hecho tú? ¿Cuántas veces has cambiado el evangelio porque tú quieres alcanzar a alguien para Dios? No es que, pastor, si le digo esto y esto y esto, ellos van a querer a Dios más. Sí, pero no está en el evangelio. No es lo que está escrito. Sí, pero eso es lo que va a mover su corazón. Y nosotros, queriendo hacer algo bueno,
causamos más problemas para la misión del evangelio en sus vidas. Porque lo que hacemos nosotros es que prometemos cosas que Dios nunca promete. Utilizamos palabras que Dios nunca utiliza. Y les damos una esperanza falsa que las Escrituras no les dan. En el evangelio no hay lugar para cambiar palabras. En el evangelio no hay lugar para cambiar el propósito de Jesucristo. En el evangelio no hay lugar para cambiar quién puede llegar a Jesús y quién no, o quién va, o cómo llegan, o cómo no. Solo el evangelio nos puede dar esa implicación. Y solo el evangelio causa en el hombre la necesidad de un Salvador, porque reconocemos nuestro pecado. Pero cuando cambiamos el mensaje, no se reconoce el pecado. Mucha gente piensa que puede llegar a Jesucristo sin arrepentirse de nada. Eso no es verdad. Y no es culpa de ellos, es culpa de la iglesia. Porque nosotros, por querer ser queridos por ellos, nosotros porque queremos que el mundo nos quiera así como quieren a los demás, porque nosotros queremos quedar bien con gentes, estamos cambiando el mensaje que vino a traer nuestro Señor Jesucristo y estamos convirtiéndonos en un obstáculo para la misión del evangelio. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo para declarar algo, para demandar algo y para cambiar el mensaje de aquel quien vino a quitar el pecado del mundo? Si no hay necesidad de arrepentimiento, es porque ellos no necesitan un Salvador, porque no hay pecado. Y eso es mentira. ¿Cómo has cambiado tú el mensaje del evangelio? Porque estás más interesado que ellos te quieran a ti, que ellos escuchen la verdad de Jesucristo. ¿Qué hemos hecho con eso? Una. Dos, nuestras acciones, ¿cómo comunican nuestra obediencia hacia Dios? ¿Es posible obedecer a Dios cuando no lo obedecemos completamente? ¿Y es posible seguir en obediencia con Dios cuando nosotros estamos en pecado en otras áreas de nuestra vida? Me encanta que las Escrituras nos dicen que Dios prefiere la obediencia del hombre que el sacrificio, porque el sacrificio solo fue necesario por causa de la desobediencia. Muchas veces nosotros estamos en pecado y por estar en pecado queremos ser en la otra área de la vida. En esta área, pecado. En esta área, ay pastor, yo quiero hacer todo lo bueno acá, quiero ser esto allá, quiero ayudar, quiero amar, quiero ser el mejor hombre, quiero ser la mejor mujer. Y hacemos todo de este lado porque estamos tratando de cubrir algo en nuestra vida que está oculto. Es un área en nuestra vida donde estamos desobedeciendo a Dios. Y créanme que esta área se va a convertir en un obstáculo para el evangelio en tu vida. ¿Es posible? No. El obedecer a Dios es obedecer toda su palabra. La tercera cosa que quiero preguntar es: si estás aquí y no has llegado a la fe en Jesús. Jesucristo vino a dar la vida eterna, pero la única manera de hacerlo es de verlo por quién es Él. ¿Quién es? Él es el Hijo eterno de Dios. Él es divino, Él es Dios. No cambia. Él vino a esta tierra no por su culpa, sino por la culpa nuestra, por causa del pecado. Y Él vino a esta tierra para poder ser el sacrificio necesario para cada uno de nosotros que iban a llegar a creer en Jesús. Él sació la ira de Dios cuando Él dio su último aliento en la cruz. Y Él le ganó a la muerte y a Satanás cuando resucitó de entre los muertos. Y esa misma vida que Él tiene ahorita eterna, te la quiere entregar a ti. Y nosotros como iglesia oramos que Dios pueda cambiar tu corazón, que tú lo puedas ver.
Porque no hay ninguna oración, no hay ninguna respuesta que pueda causar en ti la fe para la salvación. Solo el mover del Padre y el Espíritu Santo. Y por eso estamos orando. Iglesia, ¿se acuerdan del intercambio? Isaías 53, versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, él intercedió por los transgresores. Así como Jesucristo vino y cambió el lugar con este leproso, Jesús también ha llegado a cambiar lugar con nosotros, y lo hizo. Dice la palabra de Dios que una de sus palabras últimas fue: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él fue separado, aislado del Padre cuando estuvo sobre la cruz. No solo eso, pero el sacrificio de la expiación del pecado del pueblo de Israel se hacía dentro de la ciudad de Jerusalén. Se hacían dentro de unos lugares que estaban en el templo, los atrios del templo. Esos eran los sacrificios que anualmente tenían que ser para el perdón del pecado, para cubrir el pecado de Israel. Pero como vemos en Jesucristo, su sacrificio no fue en el atrio del templo. Su sacrificio ni fue en las puertas de la ciudad. Pero Jesucristo, porque fue contado como un transgresor, lo sacaron y lo crucificaron en el monte Calvario. El monte Calvario no era un lugar hermoso, era el monte de calavera. Por eso el monte Calvario. Allí es donde se tuvo que ofrecer el sacrificio de una vez para siempre por ti y por mí. Y así como Jesucristo cambió el lugar con el leproso, también lo ha cambiado con nosotros. Pero en su resurrección, Él llegó a estar de nuevo sentado a la diestra del Padre en toda su gloria. Y un día, lo veremos de nuevo en toda su gloria. Pero Él estuvo dispuesto a intercambiar para que nosotros que estábamos afuera de la familia de Dios, fuera de esa vida eterna con Dios, Él vino a intercambiar para que aquellos que estaban afuera pudieran ahora estar adentro de la familia. Y eso es lo que Él hizo por ti y por mí. Ahora nuestra respuesta es obedecerlo en toda su palabra. No cambies el mensaje. Tú no le puedes ayudar a Dios en cambiar el corazón de alguien. Solo tienes que dar la semilla de la verdad. Y en nuestras acciones tenemos que obedecer. Y si no has llegado a conocer, es llegar a la fe en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en tu Hijo amado Jesucristo tenemos el sacrificio sustituto por nosotros. Él sació tu ira y ahora estamos asegurados que tu ira ya no va a caer sobre nosotros. Te damos gracias que una vez estábamos afuera, pero ahora estamos dentro de tu familia. Y Jesús ahorita está preparando lugares para nosotros en tu casa. Gracias. Pedimos que nos ayudes. Nos arrepentimos de querer cambiar la historia, la narrativa, el evangelio. Nos arrepentimos de ello y te pedimos que nos ayudes a poder declarar la verdad siempre. Y si hay alguien aquí quien estás trayendo hacia ti, Padre, pedimos que termines ese trabajo hoy, que lleguen a la justificación por medio de la fe en Jesús. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.